le llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a bajar. Ahora sí, ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados en ¿Y vos qué pensás? Para Radio Tortuga 92.9, que hoy le he titulado A Contramano del Mundo. Hola Aurelio, buenos días. Hola María Inés, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien. ¿Vamos a contramano del mundo, Aurelio? Los psicólogos definen como delirio una verbalización que no logra tomar contacto con la realidad y en consecuencia digamos es lo más inapropiado que se puede concebir para orientar una práctica. Si no podemos conectarnos con la realidad, y mal vamos a poder hacer algo que tenga alguna congruencia con lo que pretendemos lograr. Las anteojeras ideológicas muchas veces operan de la misma manera, como algo que crea un abismo entre la conciencia y lo real. Y así nos va. Cuando esas cosas ocurren, así nos va. Un ejemplo clásico en la Argentina era la creencia de la Junta Militar de 1982 de que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina en su conflicto con Gran Bretaña. Y eso estaba determinado porque, bueno, la Junta Militar creía que éramos parte de Occidente y que éramos socios y aliados de Estados Unidos, y Estados Unidos era socio y aliado nuestro, y en consecuencia las cosas iban a transcurrir de un modo que la realidad desmintió contundentemente. Algo parecido ocurre con la convicción del actual presidente de que para tener éxito los países deben practicar el libre mercado, y que los países que han sido exitosos lo han logrado porque practicaban el libre mercado. Toda la historia moderna demuestra lo contrario. Desde la época en que estaba prohibido en Gran Bretaña exportar materias primas, no podía salir materias primas de Gran Bretaña sin que fuesen elaboradas. Algo parecido hizo Dinamarca en algún otro momento, pero los ingleses llegaron al extremo de considerar un crimen hasta la emigración de trabajadores capacitados de Inglaterra que podían llegar a ser tentados por otros países con mejores promesas de desarrollo económico, y en consecuencia prohibieron la inmigración. Y así y punto más, punto menos, así se han construido, como lo dijimos el sábado pasado, las economías del capitalismo moderno. Milei se remite a la Argentina del centenario para encontrar lo que él supone que era la primera potencia mundial, llega a decir, de una manera completamente absurda, pero por ejemplo no toma en cuenta que la Argentina en 1876, bajo Avellaneda, decidió tener una política de protección aduanera en el mismo año que se fundó el Club Industrial, para a partir de allí tener una política industrial. Y fue esa política industrial la que creó los primeros elementos que constituyeron una industria en la Argentina. Aunque el proceso no fue completo, porque no logramos desarrollar plenamente una estructura industrial
industrial, y la estructura industrial de aquellos años quedó limitada a la vitivinicultura, a la producción de azúcar, a la yerba mate en Misiones, y a las industrias cementeras en Córdoba y no mucho más, pero de todos, molinos harineros, pero de todos modos generó un cambio esa protección industrial de un país que antes de 1876 importaba azúcar, importaba trigo, importaba harina, y que por supuesto llegó a ser después un gran exportador de granos, pero esa Argentina lo mejor que logró, lo más moderno del país, lo logró sobre la base de una estructura arancelaria que dificultaba el ingreso indiscriminado de producción extranjera. Pero además, y esto es mucho más grave, las anteojeras ideológicas le impiden a Milei y a sus asesores y cómplices una lectura, salvo aquellos que posiblemente lo adviertan a esto, pero tienen intereses encontrados con una política consecuente con los intereses del país, porque están vendidos al capital financiero internacional. Pero en el caso de Milei, la impresión que da es que Milei cree efectivamente en estas doctrinas, a pesar de que la vida real lo obliga a tomar medidas, ahora que está en el gobierno, a contramano de lo que ha sostenido, como es el caso de las prepagas, o como es el caso de ciertas interferencias que pretende tener el ministro de Economía en las políticas de precios, que contradicen abiertamente el pensamiento de Milei, porque el anarquismo, y Milei se caracteriza dentro del anarquismo por ser un anarquista de derecha, pero el anarquismo en general, tanto el anarquismo de derecha como de izquierda, siempre ha tenido de ciertas cuestiones una visión delirante del mundo, según la cual, por ejemplo, tanto el anarquismo de izquierda como el de derecha considera que el Estado podría ser suprimido, y toda la historia humana muestra que el Estado es una institución que, si alguna vez se extingue, va a ser a partir de un proceso de transformaciones sociales muy profundas y de un tiempo histórico prolongado. Pero el Estado no se puede disolver por decreto, ni sus instituciones se pueden disolver por una especie de voluntad caprichosa. Pero la lectura además se agrava, como estaba diciendo, porque en realidad en este momento el mundo está yendo, después de los años en que la globalización era una palabra virtuosa y que todas las economías poderosas se habían transformado en abogados de la globalización, y habían florecido instituciones como la Organización Mundial del Comercio, que era una de las vacas sagradas de ese orden. Todo eso está en realidad en este momento cambiando aceleradamente, porque la globalización, tal como se practicó durante estas últimas décadas, terminó dándole a China la hegemonía en la producción mundial de bienes. Y entonces el mundo occidental, los países que son modélicos para Milei, han terminado reaccionando a esa situación y tornándose cada vez más hostiles al libre cambio, cada vez más proteccionistas, de una manera muy acentuada. El sábado pasado hablábamos fuera de micrófono con María Inés y Roberto sobre la decisión de Biden de establecer una tarifa aduanera del 100% a la importación de autos eléctricos chinos, porque China en ese renglón es
muchísimo más eficiente y barato en su producción que Estados Unidos y Europa, y si Estados Unidos no protege la industria propia, sería arrasada. Lo mismo está pasando con los europeos, y los europeos están tomando las mismas medidas. Hay una nota del 17 de mayo, del 17 pasado, en página 12 de Álvaro García Linera, muy interesante, donde toma en cuenta una cantidad de elementos de esta situación de descalabro del orden global. Y una de las cosas que cuenta García Linera es que Trump ha prometido subir los aranceles aduaneros al ingreso de mercaderías chinas del 25 al 60%. Ahora, para los argentinos que más o menos pueden estar enterados o estar siguiendo los acontecimientos políticos, esto no puede sonarles sino como un hecho curioso, porque Trump es el ídolo de Milei. Tan es así que como recordamos, estuvo en la convención republicana, lanzando loas a Milei y estableciéndose casi como una especie de seguidor o de correligionario de Milei. Pero Trump, a diferencia de Milei, trabaja bajo la consigna de los Estados Unidos primero. Volvamos a hacer grande a los Estados Unidos, pero volvamos a hacer grande no como Milei quiere supuestamente hacer grande a la Argentina, dándole todos los beneficios sin pedirles nada al capital extranjero, sino que Trump quiere hacer eso logrando la relocalización de las industrias que Estados Unidos perdió durante el portentoso desarrollo de la industria china. En consecuencia, a todo esto, Estados Unidos está en este momento, y eso está todo el mundo enterado menos Milei, en una furibunda guerra comercial con China, donde persigue, por ejemplo, a la empresa Huawei, establece todo tipo de trabas a las grandes empresas chinas que realmente han tenido un desarrollo portentoso, porque por ejemplo Xiaomi es una de las 3 empresas de producción de teléfonos celulares más grandes del mundo, junto con Samsung y Apple. Lenovo es la mayor productora de computadoras del mundo. Tencent, otra empresa china, es el mayor productor mundial de videojuegos. Y Alibaba, una empresa que los oyentes deben haber visto algunas veces en las páginas de los diarios, tiene una producción 4 veces superior a Amazon. Entonces, en ese marco, bueno, y mientras tanto, creo que público y notorio la guerra que Estados Unidos está librando para tratar de impedir de que China se posesione de los chips de avanzadas que se usan en los aparatos que van a generar computación cuántica y otras cosas así muy sofisticadas de la producción de los últimos años. Pero están fracasando en todo ese orden y por eso se vuelven justamente tan agresivos en la defensa de sus intereses nacionales y de sus empresas nacionales. Pero no es solamente Trump y Biden, no solamente Estados Unidos, también está haciendo otro tanto Europa. Macron acaba de declarar hace poco tiempo que Europa no puede morir. O sea, con esas palabras, Europa no puede morir. O sea, Europa debe defender, dice Macron, y para defender debe defender a sus productores. Entre otras cosas, que los argentinos no podemos dejar de tomar nota, y se debe defender a sus productores
agrícolas, a sus agricultores, ante lo que Macron llama la desleal competencia del extranjero. O sea, para Macron lo que hacemos los argentinos o los brasileros en relación a la provisión de granos al mercado mundial es competencia desleal. Pero bueno, más allá de lo que puede ser de injusta y de ridícula esa expresión, lo cierto es que, bueno, Macron está mostrando que en este mundo actual de estos últimos años, los países están mostrándole las uñas a los demás para defender de una manera férrea sus producciones nacionales, particularmente con relación al avance de China, pero no solamente, porque en el tema de la producción agrícola no se trata de China, sino se trata de Argentina y Brasil. Todo esto, bueno, es obvio que es una reacción a la inferioridad económica en que han quedado colocados estos países, que hasta hace muy poco han sido los países más avanzados del mundo, ante China. Milei no quiere tomar nota de eso, pero si el gobierno argentino, y sobre todo si los argentinos en general no tomamos nota de que el mundo está llevando las cosas a ese terreno, y nos va a ir muy mal. Jack Sullivan, que es un funcionario del gobierno de Biden, que se ha entrevistado hace poco con Milei, seguramente para venderle a Milei espejitos de colores, y se declara proteccionista, se declara abierta y explícitamente proteccionista en todo lo que se refiere a la producción de inteligencia artificial, microprocesadoras, computación cuántica, energías verdes, o sea, a lo que serían las tecnologías y la producción de punta del mundo actual, porque, por supuesto, no lo dice abiertamente que reniega del libre mercado, como tampoco lo dice Macron. En realidad, la trampa que hacen tanto los europeos como Estados Unidos cuando se refieren a estos temas es justificar esa política de proteccionista, que llega a extremos alevosos, como el del 100% para los autos eléctricos, bajo la cobertura de que están con eso defendiendo la seguridad nacional. Cosa que en algunos casos adquiere, digamos, todos los visos de lo ridículo, porque no se puede entender cómo la importación de China de automóviles eléctricos puede afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero bueno, como algún pretexto hay que dar para sostener estas políticas y no aparecer, digamos, renegando de lo que han predicado durante todas las décadas durante las cuales les convenía, porque esa es la diferencia entre los europeos, los norteamericanos, los países avanzados en general y nosotros, que ellos acomodan el sombrero a la cabeza y no quieren acomodar la cabeza al sombrero. Entonces adoptan el punto de vista que combina sus intereses nacionales, no adoptan una ideología como si fuese una verdad eterna, sino acomodan sus argumentaciones a la defensa de los intereses nacionales. ¿Qué es lo que tendría que hacer la Argentina si quiere llegar alguna vez a ser un país exitoso? Stoltenberg, un funcionario, uno de los funcionarios más importantes de la OTAN, bueno, lo plantea muy abiertamente a la defensa de toda esta serie de medidas que incluyen a la lucha contra Rusia, las medidas económicas en contra de Rusia, entre otras cosas porque Rusia es el principal aliado de China,
con un argumento clarísimo. Dicen, los mercados, digamos, en este caso renegando de los libres mercados, no traen armonía. Lo único que garantiza la paz son las armas. Y establece, y Macron en esto tiene la misma posición, establece la necesidad de que Europa vuelva a tener producción armamentística y vuelva a armarse sin depender ni siquiera de los Estados Unidos. O sea, Europa, que durante 3 o 4 décadas sostuvo una política de no gastar en armas para cobijarse bajo la protección de Estados Unidos y no defenderse de China, sino supuestamente tener una relación de armonía con China, está cambiando de posición radicalmente en la medida en que China avanzó y lo sobrepasó en el terreno de la producción de bienes, en calidad y en cantidad. En esas condiciones, si los argentinos salimos a la intemperie con estos fríos y sin ningún abrigo, bueno, nos va a ir como nos está yendo. La situación a la cual hemos llegado de retroceso con respecto a lo que era la Argentina de los primeros tiempos de Perón, solamente va a ser una cosa que se acentúe, que nos transforme más en un país inerme, en un país colonizado y en un país con índice de pobreza que la Argentina de otros tiempos no tenía. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir hoy, María Inés y Roberto, en una columna que, bueno, como ustedes habrán visto, está íntimamente relacionada con la que hicimos el sábado pasado. Así es, Aurelio, muy interesante, por cierto. Bueno, un abrazo y, bueno, a comer locro y empanadas. Bueno, gracias, igualmente, les deseo lo mismo. Bueno. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, Aurelio. A los milicos los ponen para que cuiden las finanzas, porque al ladrón no le alcanza con mantenerse escondido. El miedo se le hace un nido sin de pueblo y esperanza. Los viejos que no se quejen, ni se curen en salud, enseñen con rectitud que es el joven el que talla. Jineteadas y batallas las gana la juventud.